El Patrón Nacional de Vibración Alternante. Este laboratorio es la referencia nacional para todas las mediciones de vibraciones que se hacen en el país, principalmente en los sectores de manufactura, seguridad y higiene. Y con gusto les presento a mi colega, el maestro Manuel, que es el responsable del laboratorio. Les dejo a maestro Manuel con ustedes. Muchas gracias, doctor Andrés Pérez. Y continuamos con Manuel Alejandro. Adelante, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias, Aldo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Como ya les comentó Andrés, pues mi nombre es Manuel González y junto con mi compañero Arturo Ruiz somos los responsables de mantener este laboratorio de vibraciones y a su vez de dar trazabilidad a otros laboratorios, ya sea aquí en México o en el extranjero. Cuando hablamos de magnitudes, hay algunas que son un poquito más comunes que otras, o que las tenemos, digamos, más en mente, independientemente de nuestra profesión o de nuestras ocupaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, la temperatura es una magnitud que casi todos, aunque no sabemos la definición, sabemos o conocemos, bueno, entendemos a alguien cuando habla de alta temperatura o baja temperatura, sabemos de qué está hablando, ¿no? O incluso conocemos equipos para medir temperatura, aplicaciones, unidades, por ejemplo. Pero ya cuando hablamos de vibraciones, es algo que no es tan común y aunque sí las conocemos, o sea, si alguien nos dice, oye, esta mesa está vibrando, oye, tu carro está vibrando, sabemos a qué se refiere, a lo mejor no sabemos por qué se están generando, pero sí entendemos a qué se refiere. Entonces, bueno, eso sí lo conocemos, pero ya cuando alguien nos dice, oye, ¿cómo se mide la vibración? ¿O en qué unidades? O eh, digamos, qué aplicaciones tiene, pues a lo mejor ya no es algo tan común, ¿no? Entonces, antes de presentarles lo que es el patrón nacional, pues quisiera revisar con ustedes algunos conceptos que van a ser de utilidad para poder entender un poquito más y de mejor manera lo que aquí hacemos. Entonces, si me permiten, les voy a mostrar una presentación que hemos preparado para ustedes. Y bueno, vamos a empezar con la definición de vibración. Se dice que un cuerpo vibra cuando describe un movimiento oscilatorio alrededor de una posición de referencia. Esa, digamos, es una definición de vibración y como tal, pues, ya las conocemos, ¿no? Cuando encendemos el vehículo, el motor de combustión interna, pues genera vibración, ¿no? Es un ejemplo de vibración. Otro ejemplo se puede considerar el movimiento de las alas de un mosquito. Se supone que ese es un movimiento, bueno, lo podemos considerar como una vibración porque tiene una posición de referencia o de inicio, sube y regresa a su posición de referencia o de inicio, y eso lo repite o lo hace de manera periódica. Entonces, eso también se puede considerar una vibración. Y como dato curioso, pues un mosquito, digamos, puede mover sus alas entre 300 y 1000 veces por segundo. Otro ejemplo de vibración son los sismos. En este caso, pues la vibración se genera por el movimiento de las placas tectónicas y pues dependiendo de la magnitud del sismo, pues esta vibración se puede percibir o tal vez no. Va a depender de la magnitud o de la intensidad del sismo. Otro concepto que es o una palabra que manejamos mucho cuando hablamos de vibraciones es la frecuencia. La frecuencia pues es algo que también digamos manejamos en el día a día.
cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, oye, ¿con qué frecuencia haces ejercicio? Pues normalmente decimos, no sé, una, dos, tres veces por semana, ¿no? Entonces es así como el número de eventos o número de veces que pasa algo en un intervalo de tiempo. Cuando hablamos de frecuencia, cuando hablamos de vibraciones, la frecuencia la definimos como el número de ciclos en un segundo. En esta lámina que estamos viendo aquí, la gráfica de color azul, esta línea de color azul puede representar una señal de vibración porque si se fijan tiene un movimiento oscilatorio, parte de un cero, tiene un máximo, un mínimo y regresa a su posición conocida como de referencia. Entonces esto es una vibración. Bueno, puede ser una vibración, es un movimiento oscilatorio. Y el tiempo que tarda en completar un ciclo, el tiempo que tarda en completar un ciclo, digamos, desde la posición de referencia hasta que vuelva a llegar otra vez a la posición de referencia, eso se conoce como periodo. Y es el tiempo que tarda, digamos, en concluir, en realizar un ciclo. Y el inverso del periodo es lo que se conoce como frecuencia. Entonces, si yo conozco el periodo, puedo calcular la frecuencia, o si conozco la frecuencia, puedo calcular el periodo. Y es una palabra, un término que vamos a estar utilizando, o que se maneja mucho cuando hablamos de vibraciones. Si lo aterrizamos en algo práctico, tomando otra vez en cuenta el mosquito que mencionábamos hace rato, decíamos que puede mover sus alas entre 300 y 1000 veces por segundo. Entonces se pueden considerar como ciclos por segundo. Entonces si lo expresamos ya en unidades de frecuencia, que sería hertz, serían entre 300 y 1000 hertz. Bueno, ahora que ya sabemos un poco de las vibraciones o algunos ejemplos y su definición, pues vamos a ver unas aplicaciones y para entender un poquito más el por qué son importantes y por qué es necesario tener un patrón nacional. Las aplicaciones son varias, van desde aplicaciones para investigación y desarrollo, aplicaciones militares, para la industria automotriz, aeronáutica, electrodomésticos, cuestiones de salud, por mencionar solo algunas. En esta lámina que vemos aquí es de un proyecto que se realizó en conjunto con la Fuerza Aérea Mexicana, es para una aplicación militar. Y aquí básicamente lo que, bueno, entre las cosas que se tenían que hacer, pues es medir la vibración sobre uno de los costados del helicóptero. El equipo y el personal que se ve ahí, incluso las instalaciones, pues es todo aquí del Senan, ¿no? Menos el helicóptero. Hay otras aplicaciones en las que hemos tenido la oportunidad de participar, otros proyectos también de aplicación militar. En la imagen que vemos del lado izquierdo, aquí ya le hice un zoom, se puede apreciar un vehículo que está instrumentado. En la parte de abajo se ven los cables que llegan a los transductores de vibración. Entre algunas de las cosas que se tenían que hacer era levantar el vehículo, dejarlo caer desde cierta altura y monitorear la vibración antes y durante y después de la caída del vehículo. Otro proyecto, otra aplicación, también fines militares, digamos, es un maniquí instrumentado en el que se participó aquí, en el que participó la Dirección de Vibraciones y Acústica. Este maniquí se instrumentó con transductores que sirven para medir la vibración. Se realizaron algunas detonaciones cerca y se medía la vibración que se alcanzaba a, bueno, la vibración que alcanzaba a detectar el maniquí, ¿no? ¿Para qué fines? Pues ya es muy de ello, ¿no?
Hay otras aplicaciones que también son aeronáuticas. Mm, ay, perdón. Del lado izquierdo vemos una parte de una turbina. Aquí lo que bueno, esta es una medición que hizo o realizó personal del CENAM. Aquí lo que se buscaba era hacer un análisis modal de la parte, bueno, de esta parte de la turbina y para eso se necesita, digamos, hacer mediciones de vibración. A partir de eso se pueden conocer algunas características dinámicas de esta, en este caso de esta pieza, de esta estructura y digamos que es una aplicación también. Otra, pues es cuando en algún proceso de fabricación es necesario estar midiendo la vibración de algunas partes o productos, ¿no? En algunas industrias, dependiendo del tipo de producto, pues puede que sea necesario o no. Otras aplicaciones, pues son con los electrodomésticos y línea blanca. Casi todos los electrodomésticos, o muchos, sobre todo cuando traen componentes electrónicos, antes de ser comercializados, pues tienen que pasar ciertas pruebas de vibración. Esto como para garantizar que el equipo tiene la durabilidad y la confiabilidad adecuada y que no sea un producto que pues al mes o 2 meses pues va a fallar porque se ve afectado por la misma vibración que genera, ¿no? O en el caso de línea blanca, por ejemplo, refrigeradores o lavadoras, pues también lo que se busca es reducir el nivel de vibración que generan. Por ejemplo, si tenemos una lavadora, pues cuando está lavando o centrifugando, pues lo que nosotros queremos es que esa lavadora sea silenciosa y que no genere vibración. Que si no la dejamos sola, pues, bueno, que si la dejamos sola no se vaya, con la vibración, se vaya moviendo de lugar o ya esté en otro lado después, ¿no? Lo que se requiere o lo que se busca pues es que sea un equipo confiable también, que no genere vibración, que no genere aparte ruido, porque muchas veces, bueno, dependiendo de la frecuencia, esa misma vibración esa misma vibración a su vez causa ruido, ¿no? Que puede ser incómodo y disminuye el confort de este tipo de equipos. Otra aplicación que es muy común, es incluso de las más comunes, digamos, de las más usadas, son las pruebas de vibración. Del lado izquierdo, donde tenemos un faro, el equipo que se ve abajo de color verde es lo que se conoce como un excitador electromagnético. Este equipo, así como está en esta configuración, genera vibración de manera vertical. Esa vibración se transmite al faro y bueno, las condiciones de vibración, pues esas ya normalmente las solicita, digamos, el cliente. Nos dice, oye, yo quiero que este faro lo pongas a vibrar durante tantas horas con tales condiciones de vibración. Y pues la idea es que después de la prueba, pues el faro, digamos, se conserve o siga funcionando adecuadamente, que no tenga señales de desgaste o de fracturas o fatiga, ¿no? Entonces, esto sirve como para también probar o verificar la durabilidad y la confiabilidad de este tipo de equipos o de partes, ¿no? Sobre todo en el caso de los faros o de la mayoría de las partes que están en el vehículo, como van a estar sometidas a vibración ya en su aplicación, en su uso diario, digamos, pues hay que garantizar que por cuestiones de vibración pues no van a fallar más rápido, no se va a fracturar o no va a fallar, ¿no? Entonces es por eso que se hacen las pruebas de vibración. Normalmente son en condiciones un poquito más severas de las que va a estar ya en su aplicación real. Y pues la idea es como tener esa certeza, ¿no? Garantizar que va a durar lo que tiene que durar y que no va a haber, pues digamos, después problemas, ¿no? Por ejemplo, los tableros de los vehículos o el equipo de infoentretenimiento, las pantallas estéreos, pues esos también se someten a pruebas de vibración
porque como el vehículo, pues digamos, ya cuando está en uso, pues genera vibración, entonces hay que garantizar que esa vibración no va a dañar ese equipo más rápidamente o no lo va a dañar sí, rápidamente. Las pruebas de vibración también se hacen para cuestiones de transporte. Hay veces que, no sé, algunos fabricantes, o yo soy algún, no sé, yo fabrico, por ejemplo, vacunas, ¿no? O algún equipo electrónico que puede ser un poco delicado, por decirlo así. Yo lo quiero enviar a lo mejor al norte, a algún cliente por carretera, y no estoy muy seguro del contenedor en el que lo voy a mandar. Entonces, para no arriesgar todo el envío, lo que normalmente se hace, pues es una prueba de vibración. Eh, Llevo el contenedor con algunas muestras, las someto a vibración. Ya hay normas que me dicen, si vas a transportar algo por tierra, son estas condiciones. Si es por aire, son estas otras. Si es por mar, son otras condiciones. Entonces, si es por tierra, pues ya eh, revisas la norma, ves las condiciones, aplicas esas condiciones de vibración, las reproduces en el sistema y pues la idea es que con esto al final se pueda saber si ese contenedor va a ser el adecuado o si tengo que mejorarlo, si tengo que mejorarlo. Entonces eso nos ayuda también a pues arriesgar productos que a lo mejor van a ser más caros, ¿no? Invertirle un poquito en pruebas de vibración y garantizar que ese producto va a llegar en buenas condiciones al cliente final. Otra aplicación que también es común es para mantenimiento. Como se ve en la imagen superior derecha, eh, es común que se monitoreen las vibraciones en las máquinas para conocer como el estado de salud de la propia máquina. Cuando la máquina, digamos, está en condiciones de operación adecuadas, pues sus niveles de vibración son de cierta manera, pero ya con el tiempo, con el desgaste de las piezas, de rodamientos y de cosas así, esos niveles de vibración pueden crecer un poco más y eso ya es un indicador de que a lo mejor ya necesita un mantenimiento preventivo, ¿no? Otra aplicación que también ya es muy común, bueno, que ya está viendo más laboratorios que se dedican a eso, es eh, para mediciones en extremidades y cuerpo entero. Esas mediciones se hacen conforme a una norma. Hay una norma de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, la NOM 024, que establece los límites, eh, los tiempos de exposición, perdón, para las personas que por su trabajo o ocupacionalmente están expuestas a vibración. Esto es, por ejemplo, las personas que trabajan a lo mejor en la industria de la construcción y que trabajan con máquinas o herramientas que generan mucha vibración. Lo ideal es que se les realice un estudio, que se le haga una medición y se mida, eh, vaya cuánta vibración se transmite de la máquina herramienta a las extremidades o al cuerpo entero de la persona. Y con base en eso, la norma te dice, pues dependiendo de este nivel de vibración, pues esta persona solo puede operar ese equipo por a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿no? Entonces, esto es algo que se debería de estar haciendo, ya es un poquito más común y pues la idea siempre es pensar en la salud del operador, ¿no? Porque a lo mejor en el momento pues uno puede decir, pues sí aguanto la vibración, no pasa nada, ¿no? Pero ya con el tiempo, con los días y todo, pues eso puede producir problemas de salud en las articulaciones, músculos, etcétera, ¿no? Entonces por eso es algo que ahorita ya se está monitoreando un poco más y es otra aplicación de las vibraciones. Entonces, pues hasta ahorita ya vimos qué es vibración, ya vimos algunas aplicaciones porque es importante y ahora la pregunta es cómo se mide la vibración. Entonces, para eso les voy a mostrar unos equipos, unos transductores. Estos equipos, bueno, estos son transductores de vibración.
Todos estos, incluyendo este, son transductores de vibración. ¿Esto qué significa? Un transductor va a convertir una señal mecánica, que en este caso es vibración, y la va a convertir en una señal eléctrica. Entonces, cualquiera de estos va a monitorear o va a detectar la aceleración y a la salida va a tener una señal eléctrica que va a ser proporcional a la vibración que se esté generando. Por ejemplo, si yo tomara este equipo, este transductor, y quisiera medir la vibración que se está generando sobre esta superficie, yo le pondría un opresor aquí, lo monto sobre esta mesa y me mediría la vibración que se está generando de manera vertical. Entonces, esa vibración mecánica que esté detectando el acelerómetro la va a convertir en una señal eléctrica que yo después puedo grabar o puedo analizar, o puedo sacar un valor RMS o algún valor pico para algún procesamiento, ¿no? Entonces, todos estos son transductores de vibración. Si se fijan, son de diferentes tamaños, de diferentes características, porque pues vamos a tener diferentes aplicaciones. Este, por ejemplo, que es más grande, nos va a servir para hacer mediciones en piso. Este acelerómetro es de alta sensibilidad. Esto significa que aunque la vibración sea muy baja, este equipo, como es muy sensible, va a poder detectar esa vibración. Entonces, este de alta sensibilidad normalmente lo vamos a ocupar para aplicaciones donde la vibración que se espera es baja. Este también es de mediana sensibilidad. Este ya es como de propósito general. Tiene una sensibilidad intermedia, entonces me sirve para hacer mediciones relativamente bajas o altas sin que se saturen. Y este ya es como para aplicaciones un poquito más como de análisis modal, donde la masa del acelerómetro puede afectar los resultados. Si yo, por ejemplo, este acelerómetro pesa como 800 gramos, si yo lo quisiera poner sobre algún cofre, por ejemplo, de un vehículo para hacer algunas pruebas, pues este incluso lo puede tal vez abollar, ¿no? Porque está muy pesado. Para ese tal vez ocuparía uno más ligero, de tal manera que su masa no influya sobre lo que yo quiero medir. Este otro equipo, bueno, perdón, estos equipos que vemos aquí de este lado tienen una característica y es que la medición de vibración la hacen por contacto. Eso quiere decir que siempre lo tengo que acoplar a la superficie sobre la que quiero medir la vibración. Este otro equipo de acá es un vibrómetro. Este equipo hace la medición sin contacto. Tiene un láser y a donde yo apunto el láser, sobre ese punto va a medir la vibración. Es un poquito, bueno, este equipo tiene mayor exactitud. Nos va a servir para aplicaciones donde a lo mejor no puedo colocar algún acelerómetro, a lo mejor por cuestiones de alta temperatura o algo así no se puede. Pues con este equipo seguramente sí voy a poder hacer eso, ¿no? O incluso por cuestiones de espacio, si a lo mejor no puedo montar algún acelerómetro, con este sí podría. Lo apuntamos, lo alineamos y medimos en ese punto. Y también va a tener una salida. A la salida me va a dar una señal eléctrica que va a ser proporcional a la vibración que está midiendo. Y bueno, ahora que ya vimos las aplicaciones y los equipos que utilizamos para medir la vibración, pues hay que ver ahora sí cómo se calibra, ¿no? Porque, pues como ustedes saben, pues es importante tener los equipos calibrados. Si a lo mejor el equipo no está calibrado y yo hago alguna prueba, a lo mejor de las que les comentaba para lo de salud, y el equipo no está bien calibrado, no está bien configurado, a lo mejor yo puedo dar un resultado erróneo, y pues eso a su vez puede traer otras consecuencias, ¿no? Entonces es bien importante que los equipos funcionen correctamente y que estén calibrados. Y bueno, ahora sí les voy a presentar lo que es el patrón nacional de aceleración alternante, que se conforma por estos sistemas que vemos aquí.
tenemos lo que conocemos como excitadores electromagnéticos. Este equipo es uno, este equipo es otro. Y la idea de, bueno, de tener estos, pues, es que para calibrar los transductores de vibración, lo primero que tenemos que hacer es generar el fenómeno, que en este caso es la vibración. Entonces, con estos equipos vamos a generar vibración. Esto digamos que nada más va a ser como la fuente de vibración. Y con esta parte de acá, esto es un interferómetro, con esta parte yo voy a medir la vibración que se está generando sobre esta superficie. No sé si aquí se alcanza a ver un punto, donde está apuntando el láser, sobre ese punto se mide la vibración. Entonces voy a prender este equipo. Este equipo, bueno, normalmente así opera, ahorita está funcionando a 1 Hz. Esto quiere decir que en un segundo completa un ciclo. Y bueno, la vibración que se genere aquí la podemos expresar como a un desplazamiento, o sea, podemos medir el desplazamiento que tiene pico a pico y podemos reportar esa vibración como un desplazamiento, lo podemos reportar también como la velocidad, podemos saber la velocidad a la que se está moviendo o podemos conocer la aceleración que se está generando sobre este excitador de vibraciones. Lo más común es que se reporte en aceleración, porque esos equipos, los transductores de vibración que veíamos, son sensibles a la aceleración. Entonces, con este equipo, con el interferómetro, nosotros vamos a medir, básicamente lo que mide ahí es desplazamiento. Vamos a medir el desplazamiento y conociendo la frecuencia, yo puedo conocer la velocidad y la aceleración que se está generando sobre este punto. Entonces, de esta manera, pues yo voy a conocer la aceleración, que en este caso va a ser de referencia, la que yo mido con el interferómetro, y la salida, suponiendo que este fuera un acelerómetro, un transductor de vibración, voy a medir su salida y voy a comparar la aceleración que está midiendo este equipo, el transductor bajo calibración, con nuestro equipo de referencia, nuestro sistema de referencia. Y ya de esa manera yo puedo saber la sensibilidad que tiene este equipo, el transductor bajo calibración. Okay. Bueno, entonces, como les comentaba, tenemos dos sistemas. Eso es porque uno nos sirve para bajas frecuencias y otro es para altas frecuencias o frecuencias medias y altas. Con este sistema de aquí podemos alcanzar frecuencias que van desde 0.5 Hz hasta 160 y con frecuencias que van desde 20 Hz hasta 20 kHz. Y con eso tenemos un alcance total desde los 0.5 Hz hasta los 20 kHz. Y, bueno, no sé, bueno, sí. Ese sería nuestro sistema. Parte de lo que también se considera el patrón nacional son los contadores de frecuencia que tenemos por acá, tarjetas de adquisición, que tienen trazabilidad obviamente a referencias nacionales. Y como esta es una magnitud derivada, y como les comentaba que se reporta en la sensibilidad normalmente en milivolts sobre metro sobre segundo al cuadrado o picocoulombs. Entonces la aceleración, digamos, es una magnitud derivada, va a tener trazabilidad al tiempo a través de los contadores de frecuencia y tiene trazabilidad a distancia, a longitud, perdón, a través de el interferómetro que tenemos aquí.
Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a hacer un pequeño comentario. Si hay alguna pregunta de nuestro apreciable público que se encuentra viendo esta transmisión en vivo, los invitamos a que participen levantando la mano. Pueden hacer preguntas de las que se les ocurran. Lo que queremos es escuchar sus preguntas precisamente y ayudar con la experiencia de Manuel a que nos comente un poquito más sobre las vibraciones. Me gustaría preguntarte, Manuel, Ujú, en el tema de las vibraciones, por ejemplo, nuestros compañeros o ciudadanos que viven en la Ciudad de México y que son, que viven con esto de los temblores, ujú, ya nos explicaste que se utilizan cierto tipo de acelerómetros. ujú. Estos sistemas, por ejemplo, ¿están calibrados? ¿Tú sabes si estos sistemas están calibrados? Si se han hecho algún esfuerzo por calibrar estos sistemas, digamos, como para saber la importancia de la trazabilidad de la magnitud, ¿no? Ajá, ok, mira. De esos equipos no te sabré decir. Aquí al CENAM sí han llegado algunos equipos que son para aplicaciones sísmicas y sí se han calibrado, pero no te sabré decir si todos los equipos que se manejan, digamos, para esto, en la Ciudad de México o en diferentes lados, se calibran. Quiero pensar que sí, y que si a lo mejor no tienen trazabilidad a un patrón nacional, pues al menos tengan trazabilidad a un patrón internacional, ¿no? No sé. Muchas gracias. Ok. Sí, me queda claro la respuesta. Ahora, también nos mostraste, por ejemplo, los dos sistemas, ¿no? Un Ujú, sistema, digamos, que serviría para medias a altas frecuencias y el ujú, otro para bajas. ujú, Estos dos sistemas vemos que tienen como una serie un arreglo como de lentes y espejos, no sé si es el término correcto, pero este tipo de arreglo es muy común verlos para los laboratorios primarios. Mm, ya no es tan común. O sea, sí es común que se tenga o que se midan por interferometría, pero la mayoría, bueno, algunos laboratorios ya más recientes, bueno, ya más, digamos, avanzados o más equipados, lo que utilizan son vibrómetros que son más parecidos a esto, son algo más parecido, hay equipos que incluso ya son comerciales, y digamos que facilitan un poco algunas cosas como la alineación y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues esto se puede seguir ocupando, hay laboratorios que lo siguen ocupando, pero también ya hay laboratorios, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, que ya utilizan algo más parecido a esto. Muchas gracias, Manuel. Y una última pregunta de mi parte Sí, sería, ¿cómo garantizamos que nuestros sistemas están midiendo de manera correcta? Si nosotros somos el laboratorio primario aquí en México que da trazabilidad a México, ¿cómo es que nosotros como Centro Nacional de Metrología aseguramos que estamos midiendo bien? muy buena pregunta. Nosotros como tal, pues no somos, no, digamos, para asegurar eso, lo que hacemos son comparaciones internacionales. Cada cierto tiempo se hacen comparaciones donde participan centros de diferentes regiones, de diferentes países, así como el CENAM, pero de otros países, participan en esas comparaciones. Hay un laboratorio que se llama, o que se le conoce como laboratorio piloto, que es el que, digamos, mide los equipos es el que mide los transductores que se van a estar como circulando en esas comparaciones. Todos los participantes miden los mismos transductores, reportan sus resultados y la idea es que todos deben de estar dentro de tolerancias. Si yo reporto un valor, incluyendo mi incertidumbre, pues debería de estar dentro de lo que reporta el laboratorio piloto. Además de eso, también cada cierto tiempo se hacen revisiones por pares, que son como auditorías, pero más técnicas, y normalmente las hacen
laboratorios que también son, digamos, se consideran como referencia, ¿no? En esas magnitudes. En este caso, a nosotros, nuestros revisores normalmente son del PTB, es como el CENAM, pero de Alemania. Son nuestros auditores y son los que también nos observan cosas pues que a lo mejor podemos mejorar en general, ¿no? No sé si eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Tenemos preguntas de nuestro auditorio. Primero, Ajá. Giancarlos Miguel, ya puedes hablar por el micrófono. Adelante. Hola Manuel, ¿qué tal? Ah, Mucho ¿qué tal? gusto, acá Giancarlos de Perú. Mucho gusto, Giancarlos. Y tengo una consulta, ante todo agradecerte por la exposición de tu laboratorio. Quería saber, las condiciones ambientales son sensibles a estas calibraciones primarias. Y la segunda pregunta era las características técnicas que tiene la mesa donde descansa el sistema de interferometría. Quería saber un poquito algunos alcances que nos puedes dar de esa mesa, por favor. Muchas gracias, Manuel. Sí, gracias, Giancarlos. Mira, se supone que todo esto que hacemos aquí está normalizado. Todo el método, todo el proceso que hacemos está normalizado. La norma que usamos como referencia es la 16063, parte 11, que es para calibración primaria de transductores de vibración por interferometría y ya te establece, digamos, las condiciones que debe tener el laboratorio, el laboratorio y los instrumentos. Y entre las condiciones ambientales te dice que deben de ser de 23 grados, más menos, parece que son como 3 grados la tolerancia. Entonces, mientras estés en ese intervalo, pues realmente no, ¿cómo se llama? Pues no se afecta, ¿no? No tienes afectación por las condiciones ambientales. Aparte bueno, eso es por un lado. Por otro, también se hacen estudios, eh, digamos, para el presupuesto de incertidumbre, se hacen algunas mediciones tomando en cuenta la variación de la temperatura y eso se agrega como una contribución en el presupuesto final de incertidumbre. En cuanto a la mesa, esta es una mesa óptica, es una mesa comercial, digamos, y pues básicamente, digamos, es algo comercial, o sea, es de características comerciales, digamos, tiene sus sistemas como para mitigar un poco la vibración que se transmite, digamos, que se pudiera transmitir del piso a la superficie. Y además, si te fijas, bueno, no sé si se alcanza a ver aquí, los excitadores de vibración, en este caso están sobre bloques que son sólidos, digamos, de concreto, como para tratar también de mitigar la vibración que se pudiera transmitir o que se pudiera generar aquí, hacia el piso. Entonces, digamos que ya, por un lado, pues mitigamos un poco la vibración que generan los excitadores de vibración hacia el piso y por otro lado, pues con una mesa, digamos, comercial, eh, también se mitiga un poco la vibración que se pudiera generar aquí a la parte del interferómetro. Muchas Una gracias. última, una Gracias. última pregunta, Manuel. Sí, Disculpe sí. la molestia. No, ¿cómo crees? Adelante. Sí, quería saber qué tan confiable es utilizar acelerómetros de la tecnología MEMS versus un patrón, por ejemplo, no sé, un 8305, por ejemplo. Gracias. Ujú. Yo creo que siempre va, como todo, siempre va a depender de la aplicación. Si te refieres a un acelerómetro 8305, digamos, si tu aplicación va a ser para calibración, pues definitivamente lo que tienes que hacer, tienes que seguir utilizando un 8305 o uno de ese estilo, ¿no? Si tu aplicación es como más para algún proyecto o algo así, pues a lo mejor uno de tecnología MEM. Bueno, aparte, si mal no recuerdo, esos están un poquito limitados en frecuencia. Nosotros tenemos algunos, pero normalmente funcionan a baja frecuencia. Entonces, dependiendo de tu aplicación, si es para baja o alta frecuencia o la exactitud que tú requieras, pues tendrías que escoger entre uno u otro, ¿no?
Y también entre, pues algo que es bien importante, pues el presupuesto que tú tengas, ¿no? Porque pues un 8305 pues te puede costar unos $8,000 o algo así. Entonces, si uno de tecnología MEM, pues a lo mejor es un poquito más accesible. Pero siempre va a depender de la aplicación que tú quieras, que le vayas a dar. Gracias, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Giancarlo. Ahora cedemos la palabra a Teresa Salazar. Adelante. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta aquí, estamos en la industria automotriz en Brocel Ujú. y utilizamos acelerómetros. Para hacer Ajá. la medición, ¿se tiene que utilizar una mesa estable o cómo debe de estar el área? Para hacer una medición de vibración, Ujú. o sea, para una calibración o para una, no Una, sé si una sea, verificación. Sí, por decir la vibración que tiene, no sé, motor, por decir. ajá, o sea, tú quieres, por ejemplo, medir la vibración en un Ujú. motor, Sí, eh, bueno, es que necesitaríamos ver un poquito más cómo es la aplicación, un poquito más en conjunto, pero no sé, si tú quisieras, si esto fuera así como tu mes y quisieras medir la vibración, pues así, digamos, lo montas directamente aquí y no eh, lo acondicionas y todo, y pues ya podrías medir directamente. Lo que tendrías que cuidar más que nada, pues a lo mejor es el montaje, que es lo que a veces afecta más. Si es un montaje rígido o si es pegado, pues eso te puede variar un poquito ahí o te puede limitar un poco el intervalo en frecuencia en el que puedes medir. ok. No sé si queda claro. Bueno, si No, sí, queda, si sí, era sí, sí. si, Ujú. si esto responde tu pregunta, vamos. No, sí, pues sobre todo porque estaban hablando de la mesa. Ah, ok. Este, por eso era mi pregunta. Ahora otra, igual a lo mejor no es dentro de la magnitud, pero también tenemos cabinas acústicas. ¿Ustedes hacen caracterización de cabinas acústicas? Eh, Ahí, si caracteriza. quieres, podría comentar, Manuel. Ah, gracias, Aldo. Sí, sí, hacemos caracterización de cámaras acústicas, obviamente siguiendo las normativas internacionales. Y si gustan, me podrías dejar tu correo, Teresa, y podríamos platicar un poquito más al respecto. Ok. Ahondando a la primera pregunta que hiciste, Ujú. obviamente, ¿por qué es deseable aislar las vibraciones en la mesa? Porque no queremos que el objeto que nosotros estemos midiendo esté siendo pues afectada por factores externos, ¿no? Entonces, por eso es importante que siempre al objeto que se quiera caracterizar se tenga en una situación pues que solamente ese objeto esté generando la vibración y no otro externo, ¿no? Entonces, eso, nada más para ahondar en los comentarios de nuestro responsable de laboratorio, Manuel. Y bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta, Teresa. No, no, gracias. Y sí, Perfecto, voy a mandar mi correo para tener contacto porque sí me interesa lo de las cabinas. perfecto, muchas gracias. Gracias. Afortunadamente, también tenemos preguntas en el chat, Manuel. Una de ellas Ujú, es hecha por Carmelo Rivera ujú. y es así. En metrología, ¿qué es correcto? ¿Sensibilidad o resolución de los equipos? Son cosas diferentes. O sea, la sensibilidad, en este caso, otra vez regresando a los transductores de vibración, digamos que su salida en este caso es una salida analógica. Entonces, su salida, bueno, aquí lo que el fabricante normalmente nos da o cuando nosotros calibramos y reportamos en el certificado es la sensibilidad. Esto es, por ejemplo, si dijéramos que este tiene una sensibilidad de 10 milivolts por metro sobre segundo al cuadrado, eso significa que por cada metro sobre segundo al cuadrado que este transductor lea, a la salida me va a mandar 10 milivolts. Pero no significa que solo pueda leer de 10 en 10 o múltiplos de 10, ¿no? Siempre su salida va a ser, su señal eléctrica de salida va a ser proporcional a eso.
Y en el caso de resolución, pues es diferente. Cuando tenemos, por ejemplo, un equipo como este de monitoreo, no sé si se alcanza a ver, aquí si te fijas, aquí la resolución es de un dígito. Entonces, cuando hablamos de resolución, pues hablamos de la capacidad que tiene, digamos, el valor mínimo que puede medir. Y si hablamos de sensibilidad, pues es, digamos, otro término, ¿no? Son cosas un poquito diferentes. Muchas gracias, Manuel. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta la calibración de un acelerómetro el excitarlo de forma horizontal o vertical? Eh, teóricamente no, bueno, es como estos transductores de vibración no son sensibles a la aceleración de la gravedad, recordando que la aceleración de la gravedad es vertical. Entonces, aunque este esté, digamos, horizontal, este tipo de transductores no son sensibles a este tipo de aceleración. Lo que sí es que a lo mejor por el hecho de estar de manera horizontal puede tener una vibración transversal. Digo, lo ideal es que la vibración siempre se generara en un solo sentido, pero por cuestiones mecánicas y todo eso, es probable que pudiera tener una aceleración o vibración transversal. Entonces, esa vibración es probable que sí pueda variar, digamos, dependiendo de si está horizontal o si está vertical. Pero para eso también siempre se hacen mediciones en diferentes puntos. En este caso, cuando nosotros calibramos algún transductor de vibración, no solo medimos en un punto, sino medimos en varios puntos alrededor, y ya con eso normalmente esos efectos se llegan a mitigar y además se hacen estudios. Digamos que tenemos caracterizados nuestros excitadores de vibración, sabemos en qué frecuencias es donde tenemos más aceleración transversal y también esos valores, digamos, los tomamos en cuenta en nuestro cálculo de incertidumbres. Muchísimas gracias, Manuel. Pues hemos terminado la sesión de preguntas, no hemos visto otra mano levantada, igual es una última oportunidad para nuestros espectadores que participen. Y pues agradecerte, Manuel, por tu valiosa contribución en esta sesión en línea, mostrando los laboratorios del CENAM. Ujú. Y también agradecer al equipo detrás de este esfuerzo les voy a mencionar. Aquí está Carlos Galván, bueno, antes, Liz Hernández. Hola, muchísimas gracias. Estoy viendo tu pregunta y en relación a esto, Manuel, es de los Ujú. clientes, ¿qué tipo de industria? Ahí faltó algo. A lo mejor me pregunta qué tipo de industria está haciendo, qué tipo de industria está requiriendo las mediciones en aceleración alternante, ¿no? Me imagino que es la pregunta. Ahorita vamos a ver si completa la pregunta, pero esa sería, Manuel. ¿Qué tipo de industria a lo mejor es cliente de las mediciones que haces en tu laboratorio? Ok, nuestros principales clientes de este laboratorio son laboratorios, a su vez. O sea, nosotros calibramos para otros laboratorios. Tenemos, incluso aquí en el CENAM, dentro del CENAM hay un laboratorio que lo consideramos como laboratorio secundario porque se realizan las calibraciones por otro método. Entonces, calibramos para ese laboratorio. Los acelerómetros que en ese laboratorio se ocupan como referencia los calibramos aquí y los acelerómetros o equipos que utilizan como referencia en otros laboratorios. Por ejemplo, en la industria automotriz es muy común que tengan también sus propios laboratorios de calibración y lo que ellos hacen es que nos mandan equipos como estos, parecidos, que son vibrómetros, y a su vez con esto ellos calibran sus propios equipos en sus propios laboratorios. Pero principalmente tenemos laboratorios de la industria automotriz, laboratorios de algunos centros de investigación también, pero en general siempre son laboratorios, ya sea aquí en México o en el extranjero. Muchas gracias, Manuel, por la respuesta. Em, y bueno, pues ahora sí creo que ya no hay más preguntas.
De nuevo, agradecer a Manuel, al equipo de soporte para dar este tipo de recorridos en línea. Carlos Galván, está también Oscar, está José Armando. También quiero agradecerle al director de Vibraciones y Acústica, Andrés, que nos dio la oportunidad de mostrar este laboratorio también. Y bueno, no sé si Oscar puede hacer un paneo con nuestros colegas que están también detrás de Detrás de tras cámara. bambalinas, para que los muestre, pero si no, también les agradecemos mucho esta asistencia. Esperemos que les haya gustado. Estén atentos porque vamos a estar haciendo este tipo de eventos en línea para mostrar otros laboratorios. Vamos a hacer las convocatorias y pues nos gustaría que hicieran igual difusión de esto cuando les llegue la invitación. Pues que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.